Buenas tardes, el día de hoy vamos a discutir el tema de dolor. Somos el equipo 3, ya nos conocen. Empezando como siempre con la definición, se define el dolor como una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada con una lesión permanente o potencial descrita en términos de la misma, si persiste sin remedio disponible para alterar su causa o manifestaciones, una enfermedad por sí misma. Empezando un poco por la perspectiva histórica, tenemos que por más de 100 años dos teorías han dominado toda esta perspectiva del dolor. Una que es de von Frey, que tenemos aquí, que es la teoría específica. En esta teoría específica, von Frey afirmaba que la piel consistía en un mosaico de discretos puntos sensoriales. Todavía no les ponía nombre, pero él sabía que cuando se estimulaba cada uno de ellos se originaba una sensación. Cada una de estas sensaciones poseía un órgano receptor distinto en la piel y este era un específico para un estímulo y se encontraba conectado por un medio que llegaba a un órgano distinto. Continuando con la segunda teoría, esta segunda teoría es de un hombre llamado Goldscheiner, quien abandonó su propio descubrimiento anterior, que él ya tenía algo referente a los puntos del dolor que solo representaban puntos de presión. Estos puntos de presión no eran específicos de cada órgano como la teoría de von Frey, sino que estas se le conocía como la teoría de la pauta o la teoría de la suma. De acuerdo con esta última teoría, no existirían receptores específicos para el dolor, solo iba a depender en el tipo de estímulo que se hiciera para desencadenar una respuesta. Y por último, Heath, en 1905, formuló un nuevo concepto conforme a la sensación dolorosa. Heath decía que la zona de alteración de la sensibilidad tenía un área más interna, en la cual la sensibilidad superficial estaba suprimida por completo. Esta se hallaba rodeada por un área más estrecha que la llamaba el área intermedia, en el cual ahí en el área intermedia se preservaba la sensibilidad del dolor, aunque tenía una pobre localización y era difícil de llegar a esta zona intermedia. Para explicar todos estos hallazgos, Heath postuló la existencia de dos sistemas receptores cutáneos y fibras receptoras que no nos vamos a meter mucho, pero igual se los voy a mencionar. Un antiguo sistema protopático, este sistema protopático iba a ser el que iba a estar al servicio del dolor, de las diferencias extremas de temperatura y presiones fuertes, y un sistema epicrítico. Este sistema epicrítico, que muchos ya hemos escuchado hablar sobre él, era el que iba a decir que como era de evolución más reciente, este iba a discernir entre puntos más finos, distinguir entre un estímulo en un lado y otro lado del cuerpo. Continuando ya con un poco de epidemiología para entrar ya de lleno a lo que es fisiopatología, unos pequeños hechos aquí. Tenemos que España se estima que el 99% de la población ha sufrido de dolor asociado a diversas patologías y regiones del cuerpo. Otro es que las mujeres manifestaron dolor con más frecuencia y además lo refirieron en más localizaciones simultáneamente, un 70% por un 52% de los hombres. También tenemos que el dolor más frecuente es el dolor de espalda, en un 28%, seguido por el dolor que se refiere como cefalea. Antes de empezar, tenemos que recordar un poco de la fisiología del dolor. En esta imagen tenemos la clasificación de las fibras nerviosas sensitivas. Estas fibras nerviosas sensitivas, como ya sabemos, van a ser aferencias. Los tipos de aferencias que nosotros tenemos van a ser las motoras, las aferencias y las neuronas postganglionares simpáticas o parasimpáticas. Aquí tenemos ciertas clasificaciones en donde nos muestra el tipo general de la fibra. Aquí tenemos el alfa-alfa, alfa-beta, alfa-gamma, alfa-delta, el B y la C. Los nombres articulativos que se les dan a este tipo de fibras son cada uno 1A, 1B, 2, 3 y 4. También tenemos ciertas velocidades de conducción que no nos vamos a meter ahorita, pero lo importante de esto es que las fibras C van a ser finas, amielínicas y polimodales, al igual que las delta. Las deltas van a tener apenas una fina capa de mielina, mientras que las alfa-delta y alfa-beta y alfa-A-delta y alfa-A-beta van a ser las más grandes y mielinizadas. Hablando ya un poquito de la fisiopatología, tenemos un fenómeno que se le llama sensibilización. Este fenómeno de sensibilización
nos dice que cuando se estimula un receptor varias veces por medio de inflamación o algún estímulo externo, ciertos mediadores como la bradicinina, el factor de crecimiento de los nervios y algunas prostaglandinas y leucotrienos pueden contribuir a este proceso de sensibilización. Un fenómeno muy interesante en este apartado tenemos la alodinia que viene siendo un trastorno de sensibilización por parte de los receptores, en donde los receptores se encuentran muy sensibilizados. Puede también haber una sensibilización periférica o también puede haber sensibilización central, esto refiriéndose a la localización de la fibra nerviosa. Entonces vamos a ver que existen diversos tipos de dolor. Vamos a poder observar que existe tanto un dolor rápido como un dolor lento. Esto va a atender a las fibras que presente el sistema de inervación, en el cual en el rápido van a ser fibras alfa-delta y van a liberar principalmente el glutamato. Esta reacción se va a dar en menos de un segundo, aproximadamente 0,1 segundo. Y también se le suele denominar a este tipo de dolor un dolor intenso, punzante, agudo e incluso eléctrico. En su contraposición vamos a poder encontrar el dolor de tipo lento. El dolor de tipo lento, además de la presentación que tiene se diferencia del otro por el tipo de fibras que maneja. En este vamos a poder encontrar fibras de tipo C, que como ya se les comentó previamente, conducen a una velocidad menor. Su neurotransmisor principal va a ser la sustancia P. Se hace referencia que también puede liberar glutamato, sin embargo, el que se considera como propio de este tipo de fibras es la sustancia P. También se le puede denominar el dolor lento, el dolor urente, sordo, de pulsaria, nauseoso o crónico. Vamos a proseguir con el dolor. ¿Cómo va a ser detectado el dolor? Como todo nuestro organismo está repleto de receptores, el dolor no puede ser una excepción a esto. Los receptores de dolor, también denominados nociceptores, son terminaciones libres que encontramos en diversas partes de nuestro organismo que responden a cambios en el umbral del dolor que cada persona tiene. La naturaleza de estos estímulos puede ser muy variada, puede ser desde química, mecánica o incluso térmica. Vamos a poder ver a partir de ello que dependiendo del tipo de dolor y de las fibras que conlleve cada tipo de vamos a poder encontrar que van a responder a estímulos diferentes. Sobre todo el dolor rápido va a responder meramente a estímulos térmicos y mecánicos, mientras que el dolor lento va a poder presentar o hacer referencia a los estímulos tanto térmicos, químicos y mecánicos. Vamos a seguir con esta imagen ilustrativa que nos va a proporcionar los componentes de un nervio cutáneo. Los nervios periféricos se encuentran tres tipos de axones dentro de estos. Son tanto neuronas sensoriales aferentes, neuronas motoras y neuronas simpáticas postganglionares. Podemos observar en la imagen cómo las que a nosotros nos interesan son principalmente las A delta y las fibras de tipo C, que van a converger junto con las fibras de tipo A beta. Si nos podemos dar cuenta, estas dos fibras confluyen hasta la parte dorsal de la médula espinal para hacer la integración del dolor. Vamos a poder observar en esta imagen que existen principalmente dos fascículos que nos van a transmitir el dolor a partir de la médula ascendiendo hasta el sistema nervioso central. Dentro de estos fascículos son denominados neoespinotalámico y espinotalámico. En la diapositiva previa comentamos que a nivel medular, en la parte dorsal, se iban a encontrar las principales sinapsis que se iban a hacer, las primeras sinapsis que se iban a hacer. A partir de ahí van a comenzar a ascender unas fibras que van a transmitir las señales de dolor. Estas, como ya les mencioné, pueden tomar dos caminos diferentes hacia nuestro encéfalo, que puede ser mediante el fascículo neoespinotalámico o mediante el fascículo paleoespinotalámico. Vamos a comenzar primero con el fascículo neoespinotalámico. ¿Para qué es? Es principalmente para el dolor rápido. ¿De qué está compuesta este fascículo? Pues obviamente de fibras de tipo A delta. Y lo que transmiten básicamente es la sensación, como ya se lo mencioné previamente, sensación térmica y mecánica. Estas van a terminar sobre todo en la lámina 1 o la lámina marginal, que también se le denomina en las astas dorsales, y de allí van a comenzar a excitar neuronas de segundo orden, que son pertenecientes a este mismo fascículo. Estas células, cuando están a ese nivel, van a darnos origen a unas fibras muy largas que van a cruzar inmediatamente al lado opuesto de la médula. Esto se va a dar a través de la comisura anterior y a partir de aquí van a girar en sentido ascendente y van a subir hasta todo el encéfalo por las columnas anterolaterales.
La terminación de este fascículo neoespinotalámico va a tener diversas terminaciones. Se dice que unas pocas fibras de este fascículo van a terminar en la formación reticular del tronco del encéfalo, pero hay otra gran mayoría que van a pasar a lo largo de todo el tálamo sin pararse, van a continuar y terminar hacia el complejo ventrobasal junto al fascículo de la columna dorsal hemiscomedial, que como ya sabemos de neuro, este fascículo se encarga del tacto y principalmente del sistema motor de nuestro organismo. Vamos a ver que también otras fibras también pueden finalizar en el grupo nuclear posterior del tálamo. De estas regiones talámicas las señales se van a transmitir a otras zonas basales del cerebro, así como a la corteza somatosensitiva, importante para poder detectar nosotros este dolor. También vamos a encontrar que se encuentra otra vía, la vía paleoespinotalámica. ¿Esta para qué nos va a servir? Bueno, esta nos va a servir principalmente para el dolor lento. Esta vía es un sistema que se dice que es un poco más antiguo y básicamente transmite el dolor procedente de fibras de tipo C. Este va a tener un carácter lento y crónico, aunque también, como se les mencionó previamente, también pueden ir inmersas en estas fibras algunas de tipo A delta, aunque son en su minoría. En esta vía también estas fibras pueden acabar tanto en la médula espinal en su integridad entre la lámina 2 y 3, que también se le denomina la sustancia gelatinosa, y pueden también ascender de manera lateral a través de la raíz dorsal. Cuando están en este nivel, la mayoría de las señales van a atravesar una o más neuronas complementarias y van a ser generalmente de axón corto dentro de las propias astas dorsales. Y posteriormente, cuando entran en estas astas dorsales, van a ir hacia la lámina número 5. Todavía se encuentra en este nivel en el asta dorsal. Pero ya después, las últimas neuronas nos van a dar origen a unas fibras para el dolor rápido, que ya son las que les comenté previamente, alfa-delta, y van a atravesar, como la neoespinotalámica, van a atravesar a través de la comisura anterior para ascender por el lado opuesto de la médula y llegar finalmente al encéfalo, pero esta va a ascender por la vía anterolateral. Importante identificar por cuál van a ascender. Ya que sabemos un poquito acerca de cómo se transmite el dolor desde la médula hacia el encéfalo, es importante identificar qué pasa ahora a nivel fisiológico, qué es lo que nosotros vamos a sentir. Primeramente vamos a ver que el umbral del dolor en todos los seres humanos generalmente es un mismo umbral. Sin embargo, dependiendo de la estructura que estemos hablando, van a ser los estímulos que nos pueden provocar un dolor. Por ejemplo, vamos a poder ver que un estímulo en la piel no va a ser el mismo estímulo que va a ocasionar un dolor a nivel articular. Porque, por ejemplo, tenemos que en la piel una quemadura nos puede llevar a un dolor muy intenso y en contraposición la articulación es meramente una inflamación o una exposición a solución salina. De igual manera podemos ubicar que en el estómago se da principalmente dolor por estímulos de ingurgitación, inflamación de la mucosa. Y en ligamentos, pues obviamente si tenemos un movimiento muy brusco, un desgarre nos puede llevar a presentar un dolor un tanto fuerte. Lo importante de esta diapositiva es que nos quede claro que los estímulos para que produzcan dolor dependen del área anatómica de la cual estemos hablando. Bueno, aquí vamos a poder observar en estas dos imágenes el fenómeno en el cual culmina la activación de las fibras nerviosas libres, que son las que nos van a transmitir el dolor. Vamos a poder ver en la imagen A, en esta imagen, que todo parte de una lesión. Vamos a imaginarnos que estamos a nivel de piel. No tenemos un golpe fuerte, una activación primaria, como aquí le denominan, en el cual va a haber ciertos restos celulares que en el impacto pudieron haberse roto, fallecido. Esta acción lo que nos va a liberar es hidrogeniones. Entonces estos hidrogeniones lo que nos van a hacer, ¿qué es? Obviamente acidificar el medio. Esta acidificación del medio nos va a potencializar que se sinteticen prostaglandinas, y si en dado caso de que hubiera algún vaso sanguíneo, algún capilar por allí, que se libere bradicinina. Estos componentes, también el potasio, muy importante, nos va a hacer una sinergia de estos 4 elementos que nos va a llevar finalmente a una activación de esta fibra. Podemos observar cómo aquí estas flechas nos indican que se está transmitiendo el impulso a partir de que hubo una acidificación del medio.
En la imagen número B podemos observar una activación secundaria. ¿Qué nos quiere decir con activación secundaria? Que no fue meramente por algún traumatismo o por un daño tisular. Aquí se da porque hay una activación de una fibra, pero esta fibra puede estar ramificada. Y al estar ramificada puede conducir el impulso y activar a otras. O sea que no necesariamente se necesitó de una lesión. Al activar estas tipo de activación secundaria, de igual manera se va a liberar sustancia P que va a potencializar aún más la liberación de bradicinina por parte de capilares y vasos sanguíneos. Y vamos a poder ver que también se va a liberar esta misma sustancia, pero ahora nos va a afectar a la plaqueta y a la célula cebada. A la plaqueta, ¿para qué nos va a ayudar? Para que nos libere serotonina, y la célula cebada para que degranule. En la próxima diapositiva vamos a entrar un poquito más a detalles para tratar de explicar este proceso. Ok, entonces estábamos comentando previamente que vamos a partir del hecho de que hubo un daño en el tejido. Si hubo un daño en el tejido, va a haber un daño celular. Y al haber un daño celular, obviamente vamos a tener una liberación de enzimas proteolíticas que en un principio estaban dentro de la célula en los lisosomas. Posteriormente vamos a ver que estas enzimas liberadas van a actuar sobre las proteínas del tejido adyacente, que el tejido adyacente se supone que no está dañado, pero por la acción de estas enzimas va a haber un daño tisular que va a corresponder a la liberación de sustancias que van a excitar a los nociceptores periféricos. ¿Esto cómo lo vamos a ver? Aquí tenemos un diagrama en el cual se parte de una lesión. Una lesión, vamos a ubicarnos en un endotelio, en un vaso sanguíneo. Entonces, tenemos que se van a liberar enzimas proteolíticas, se van a liberar restos celulares. ¿Estos por quién van a ser captados? Van a ser captados por receptores de tipo TLR, o también denominados TOL. Estos los podemos encontrar tanto en macrófagos, en queratinocitos. Este diagrama nos muestra que están ubicados nada más a nivel de queratinocitos. Entonces, al entrar este mediador y captado por este receptor, lo que nos va a propiciar es que se liberen sustancias vasodilatadoras, pero a la par nos va a permitir que haya una activación de macrófagos, que empiece a haber un efecto quimiotáxico. ¿Por qué? Porque va a permitir la extravasación de células inflamatorias al lugar donde hubo la lesión, donde hubo el daño. Entonces vamos a ver que el nociceptor tiene acoplado N-cadeninas, y estas N-cadeninas están adosadas a estos mastocitos van a estar adosados a la N-cadenina, pero cuando hay esta unión al receptor TLR se liberan también metaloproteinasas. En este caso, la metaloproteinasa 24 va a escindir de la unión que tiene el mastocito que le impide su degranulación. Entonces, en una primera instancia nos va a permitir la degranulación. Al haber esta degranulación, nos va a propiciar mayores mediadores inflamatorios. Por otra parte, también vamos a tener que en este punto ya hay una alta cantidad de células inflamatorias que van a estar secretando citocinas, quimiosinas, y también nos pueden liberar factores del complemento, sobre todo C3A y C5A, para que haya una activación mayor, una activación de fagocitos. Entonces todo esto en su conjunto nos va a propiciar que exista una mayor vasodilatación por parte de la bradicinina, porque si nos remontamos a lo que es la bradicinina, es un vasodilatador que se da esta vasodilatación gracias a que libera óxido nítrico, prostaciclinas y el factor hiperpolarizante del endotelio, lo que nos va a permitir que haya un efecto de quimiotáxico mayor al aumentar la permeabilidad y la vasodilatación. Entonces ya tenemos que están todas las células inflamatorias en este lugar. Va a existir dentro del nociceptor, van a existir diversos receptores, entre los que se destaca, vamos a tener el receptor de citosina, después vamos a tener el receptor acoplado a proteína G, podemos observar su 7 transmembrana, y vamos a tener también canales activados por ligandos, y finalmente receptores de tirosina quinasa de receptor de tipo 1. Estos van a ligarse a las células a los mediadores inflamatorios con el fin de hacer una señalización en los nervios terminales para que se potencie esta acción de dolor. ¿Cómo lo va a hacer? Lo hace a través de los nervios terminales y de las células de Schwann,
que estas al mandar señales de estos receptores, nos van a liberar factor de necrosis tumoral alfa e interleucina 15, que si recordamos para qué nos sirven estos nos van a servir para que el macrófago se active de una manera más alta y más efectiva. Pero esto lo va a hacer mediante otro mediador que es la metaloproteinasa número 9. También de este nervio terminal vamos a poder observar que se puede liberar la sustancia P. Esta sustancia P vamos a poder ver ahora en esta diapositiva cómo a partir de lo ya descrito es la manera en que nosotros vamos a percibir el dolor. Primeramente, todos los seres humanos contamos con una percepción del dolor diferente. Sin embargo, el umbral para comenzar a sentir esta es igual para todos, a menos de que se cuente con alguna patología asociada. En la diapositiva previa pudimos ver el papel tan importante que juega la inflamación en la percepción del dolor y cómo ésta puede llegar incluso a amplificarlo. Pero esto no se podría hacer y no se puede hacer la integración si no fuera por parte del tálamo y la corteza, sobre todo la corteza, la cual nos va a permitir la integración de los sentidos para generarnos una respuesta. El umbral que se maneja en todos los seres humanos es generalmente uniforme en todas las personas. Sin embargo, con el uso de ciertos analgésicos o alguna lesión nos puede llevar a cambiar este umbral del dolor. Por ejemplo, las personas que han sufrido quemaduras tienen una modificación de este umbral. De igual manera, cuando implementamos el uso de analgésicos. Entonces vamos a empezar a hablar un poquito acerca de cómo podemos clasificar al dolor. ¿Para qué nos sirve clasificarlo? Pues primeramente para poder brindar tratamiento, para poder identificar el por qué se nos está dando este dolor. La clasificación va a atender a su duración, a su patogenia, al lugar donde se está presentando, cómo se ha venido desarrollando, con qué frecuencia, qué tan intenso y mediante factores pronósticos para este dolor y también para dar una terapia farmacológica efectiva. Entonces vamos a tener que según la duración, la OMS lo clasifica como agudo y crónico, donde el agudo es limitado en el tiempo, o sea, es escaso y a veces puede llegar a tener incluso un componente psicológico. Podemos ver cómo el dolor agudo en esta imagen se representa con un pinchazo por una aguja. El dolor es intenso, pero se va en cuestión de segundos. Sin embargo, tenemos también el dolor crónico, que es su contraparte, en la cual no va a estar limitado en su duración. Se va a acompañar también de un componente psicológico y este dolor crónico puede evolucionar hasta alguna patología que sea degenerativa, como en su caso la artritis reumatoide. Otro tipo de dolor crónico que podamos ubicar es el dolor típico de un paciente con cáncer o incluso personas que han tenido algún tipo de fractura, que este dolor es persistente. Según su patogenia también se puede clasificar como neuropático, nociceptivo y psicógeno. Dentro del neuropático está producido por un estímulo directo del sistema nervioso central o por una lesión en las vías sensitivas. Se describe como un dolor de tipo punzante o quemante que puede estar acompañado de parestesias, hiperalgesia, hiperestesia y en general es un dolor en la región lumbosacra que puede llegar a irradiarse. Por su parte nociceptivo, este tipo de dolor es un poquito más frecuente y lo vamos a poder subdividir en somático y visceral, que en diapositivas posteriores se van a hacer mención. Y finalmente el psicógeno, va a ser una intervención en el ambiente psicosocial que rodea al individuo. Es típico la necesidad de un aumento constante de dosis analgésicas para que este dolor pueda llegar a ceder, porque como es un componente psicológico, no es meramente fisiológico o anatómico. Ahora bien, ya para finalizar, vamos a hablar un poquito acerca del dolor según la localización. Se puede dividir en somático o visceral. El somático se puede producir por la excitación anormal de nociceptores somáticos superficiales o profundos
ya puede ser en piel, músculo esquelético, vasos, etc. Este es un dolor localizado, punzante y que se irradia siguiendo trayectos nerviosos. Un ejemplo de este, que sería el más frecuente, es el dolor óseo producido por metástasis óseas, si es que produce dolor. Y el tratamiento en este podría ser un AINE, un antiinflamatorio no esteroideo. Y tenemos del otro lado al visceral, que se produce por la excitación anormal de los receptores viscerales. Este dolor, como sabemos, no va a estar bien localizado, no va a ser profundo, los receptores no van a ser tan específicos, pero algún tipo de dolor como este va a ser un tipo cólico, metástasis hepáticas, cáncer pancreático, etcétera, etcétera. Este dolor también responde bien hacia los opioides. Y de igual manera también tenemos varias clasificaciones, ya puede ser según el curso, según la intensidad, según factores pronósticos del control del dolor, según la farmacología. En esta diapositiva vamos a explicar de manera muy breve, según el curso, si es continuo significa que persiste a lo largo del día y no desaparece, y si es irruptivo va a ser que tenemos una exacerbación transitoria del dolor en pacientes bien controlados, es decir, que a ratos van a sentir más dolor. Según la intensidad es muy sencillo, leve, moderado y severo. En la siguiente diapositiva podemos ver ya lo que viene siendo el dolor referido, pero antes de meternos un poco al dolor referido, tenemos ciertas otras escalas analgésicas que vamos a hablar poquito. Tenemos también la clasificación de factores pronósticos de control del dolor. Esta escala es la que utiliza la OMS. Esta se mostrará en la diapositiva siguiente y se llama la escala de Edmonton. En esta diapositiva tenemos lo que es el dolor referido. Me imagino que todos tenemos una idea por qué sucede el dolor referido. Esta va a ser una dolor en parte del cuerpo situada bastante alejada del tejido que lo origina. Un ejemplo de esta sería el dolor referido que tenemos cuando una persona está sufriendo de un síndrome coronario agudo, que puede ser también un criterio diagnóstico, ya que es clínica, y ahí podríamos no tener el dolor referido hacia el trapecio. Ahora, ya metiéndonos un poco a lo que es el dolor crónico, tenemos lo relacionado a la causa. Se desconoce la causa, pero existen varias teorías. Una de esas teorías se le llama la transmisión hepática. Esta hipótesis o teoría indica que cuando un nervio se ve lesionado, las yemas amielínicas de las fibras A delta y C, como ya lo vimos, se tornan capaces de excitación ectópica espontánea y una descarga residual, y así de esa manera son susceptibles de activación hepática. Otro planteamiento que surgió provino de la observación de que los nervios lesionados también son sensibles a catecolaminas aplicadas de manera local o por vía intravenosa por una abundancia grande de receptores adrenérgicos en las fibras de regeneración. Ahora bien, de manera ya muy rápida y sencilla, para terminar esta exposición, tenemos que hay un tipo de dolor difícil, o que le dicen dolor complejo. Este es el que no responde a la estrategia analgésica habitual, que es la escala analgésica de la OMS. La escala analgésica de la OMS se divide en 4 escalones, pero esta que estamos viendo nosotros aquí se le llama Edmonton. Son los estadios de Edmonton, y en este se utiliza y pronostica el dolor de difícil control. Por ejemplo, aquí podemos ver, tenemos el estadio de buen pronóstico. En este podemos ver el dolor visceral o óseo de partes blandas, dolor no irruptivo, no existencia de distrés emocional, escala lenta de opioides, no antecedentes de enolismo y adicción a drogas. Pero por el otro lado tenemos al que es de mal pronóstico. El de mal pronóstico tenemos el dolor neuropático mixto, dolor tenesmoide rectal, dolor vesical o de causa desconocida. Tenemos también otro ejemplo muy característico, es la existencia del distrés emocional o el incremento rápido de la dosis de opioides. Y de esta manera concluimos con esta exposición. De igual manera, si tienen alguna duda, dejadla en los comentarios.